El teléfono vibró sobre la encimera de granito, un zumbido agudo que cortó el silencio de mi apartamento. Eran las 7 de la noche de un martes cualquiera. Afuera, el caos de la Ciudad de México rugía como un monstruo distante, pero aquí dentro, en mi santuario en la colonia Roma, solo existía la calma que tanto me había costado construir. En la pantalla, el nombre mamá brillaba con una familiaridad que, en los últimos años, se había teñido de ansiedad. Respiré hondo, preparándome para la que fuera la pequeña crisis semanal de mi hermana, y deslicé el dedo para contestar. Hola, mamá. ¿Todo bien? Pregunté, mi tono deliberadamente ligero. Elodia, qué bueno que contestas, dijo mi madre, Dalia. Su voz no tenía el tono habitual de urgencia o queja. Era serena, casi alegre, y eso, de alguna manera, me alarmó más. Tenemos noticias maravillosas. Me apoyé en la encimera, el frío de la piedra traspasando la tela de mi blusa. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues, tu padre y yo hemos estado muy preocupados por Oriana, comenzó, refiriéndose a mi hermana menor. Ya sabes cómo ha batallado, la pobre. Con los trabajos que no le duran y las rentas tan caras. Una chica tan talentosa no puede vivir con esa incertidumbre. Asentí para mí misma, aunque ella no pudiera verme. La misma historia de siempre. Oriana, la eterna artista incomprendida de 28 años, cuya aversión al trabajo era directamente proporcional a su amor por la vida cara. Así que le encontramos algo, continuó mi madre, su voz subiendo de tono con emoción. Un departamento precioso, Elodia. En Polanco. Con muchísima luz, perfecto para que ponga su estudio de arte. Está para morirse. Sentí una punzada de algo parecido a la envidia, pero la aparté. Polanco. Por supuesto. Yo, con mi puesto de analista financiera senior y mis 32 años, apenas estaba terminando de armar el plan para comprar un pequeño estudio en Coyoacán. Un sueño personal que llevaba cultivando con una disciplina casi monástica desde que me gradué. Vaya, mamá. Qué bien por ella, dije, tratando de sonar sincera. Me alegro mucho. Sí, es una bendición. Tu padre y yo usamos nuestros ahorros para el enganche. Ya está todo firmado. Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga, cargada de intenciones. Sabía que algo venía. La guinda del pastel. El departamento costó 8,5 millones de pesos, dijo finalmente, como si mencionara el precio de un café. Hemos decidido que tú pagarás la hipoteca. El mundo se detuvo. El rugido de la ciudad se desvaneció, el tic-tac del reloj en la pared se hizo ensordecedor. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Perdón? Logré articular. ¿Qué dijiste? Que pagarás la hipoteca, hija. Es tu deber como hermana mayor. A ti te va muy bien, gracias a Dios. Para ti ese dinero no es nada, pero para tu hermana es la diferencia entre tener un futuro y no tenerlo. El aire se escapó de mis pulmones. No era una pregunta. Era una orden. Una sentencia dictada desde un tribunal familiar del que yo nunca había aceptado ser parte. La lógica retorcida, la audacia, el absoluto desprecio por mi vida, mi trabajo, mis sueños, todo se arremolinó en mi cabeza hasta convertirse en una furia helada. Mi sueño de Coyoacán, con sus jacarandas y sus librerías de viejo, se hizo cenizas en mi mente. Cada hora extra en la oficina, cada fin de semana que sacrifiqué, cada peso que ahorré con una tacañería que mis amigos no entendían, todo para esto. Para ser el banco personal de mi hermana. No, dije. La palabra salió de mi boca, pequeña pero sólida como una roca. No, mamá. No voy a pagar nada. Es una locura. El silencio al otro lado de la línea fue denso, pesado. La alegría de Dalia se había evaporado, reemplazada por un frío que podía sentir a través del teléfono. No te estoy preguntando, Elodia, siseo. Es una decisión que ya tomamos por el bien de la familia. Pues tomaron una decisión sin mí. Y mi respuesta es no. Absolutamente no. Ahórrate el drama, espetó.
Sabíamos que te pondrías difícil. Siempre has sido egoísta. ¿Egoísta? La risa que escapó de mis labios fue amarga, rota. Egoísta es trabajar desde los 19 años para que no me falte nada mientras ustedes le pagaban hasta las vacaciones a Oriana. ¿Egoísta es haber construido mi vida sin pedirles un solo centavo? Si esa es tu actitud, su voz era ahora una amenaza velada, entonces no nos dejas otra opción. ¿Qué opción? ¿Qué van a hacer? Nos veremos en los tribunales, Elodia. Colgó. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, temblando. No de miedo, sino de una rabia tan pura y tan intensa que me dejó sin aliento. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Vi a una mujer que había pasado 32 años mendigando migajas de aprobación de la gente que debía amarla incondicionalmente. Y en ese instante, esa mujer murió. En su lugar, nació otra. Una que entendió que el amor no se compra y que la sangre no te da derecho a destruir. Ellos habían disparado primero, pero yo, experta en finanzas, en contratos y en deudas, yo tenía el arsenal para terminar esta guerra. Y lo haría. Los llevaría a la quiebra. Para entender cómo llegamos a este punto, a esta declaración de guerra telefónica, hay que caminar por los pasillos de mi memoria, por lo que yo llamo el Museo del Dolor. Es una colección privada de agravios, de injusticias silenciosas que, como pequeñas gotas, fueron llenando un vaso que tardó 32 años en derramarse. La primera pieza de la colección, la más antigua y quizás la más brillante en su crueldad, es la fiesta de 15 años de mi hermana Oriana. Yo tenía 19 años, ella cumplía 15. Hacía un año que había entrado a la UNAM, a la carrera de finanzas, y mi vida era un torbellino de clases, tareas y 2 trabajos de medio tiempo. Uno como mesera en un Vips los fines de semana y otro catalogando libros en la biblioteca de la facultad. Cada peso que ganaba era sagrado, guardado en una cuenta de ahorros que representaba mi independencia, mi boleto para salir de casa de mis padres y, sobre todo, la promesa de no tener que pedirles jamás nada. Mis padres, Dalia y Silvano, decidieron que la fiesta de Oriana debía ser inolvidable. Y lo fue, pero no por las razones que ellos imaginaban. Alquilaron un salón elegante en el Pedregal, contrataron un servicio de banquetes carísimo y un grupo de música en vivo. Oriana, por supuesto, tendría el vestido de sus sueños, uno de princesa de cuento de hadas, diseñado a medida y cubierto de pedrería. Una noche, unas 6 semanas antes del evento, mi padre se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Yo estaba agotada, con el olor a café y papas fritas del restaurante aún impregnado en mi ropa, intentando terminar un ensayo de macroeconomía. Elodia, hija, comenzó Silvano con esa voz suave que siempre usaba antes de pedir algo imposible. Tu madre y yo estamos haciendo un gran esfuerzo por tu hermana. Queremos que tenga un día mágico. Lo sé, papá. Va a ser una fiesta increíble, respondí, sin levantar la vista de mis apuntes. Sí, pero, todo es tan caro, hija. Y queremos darle lo mejor. Hemos pensado que, como tú ya trabajas y eres tan responsable, podrías ayudarnos. Sería tu regalo para Oriana. Levanté la vista. La palabra ayudarnos siempre era un eufemismo. Claro, papá. Puedo comprarle algo bonito. Quizás unos aretes o... No, no, me interrumpió Dalia, entrando a la cocina como si hubiera estado esperando la señal. No hablamos de un regalito. Hablamos de una contribución de verdad. Para la fiesta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Una contribución de cuánto? Mi madre se sentó frente a mí, su expresión era una mezcla de dulzura y acero. Pues, vimos el estado de tu cuenta de ahorros el otro día. Me quedé helada. Habían revisado mi correspondencia bancaria. La violación de mi privacidad me dolió casi tanto como lo que vino después. Vimos que tienes casi 30,000 pesos ahorrados, continuó. Es una cantidad perfecta para cubrir el costo del grupo de música. ¿No crees que sería un gesto hermoso de tu parte? Demostrarle a tu hermana cuánto la quieres. 30,000 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. El fruto de meses de mal dormir, de turnos dobles, de perderme fiestas universitarias.
Era mi fondo de emergencia, el primer ladrillo de mi futuro. Mamá, ese dinero, es para mis libros, para el transporte, para mi futuro. Ay, Elodia, no seas tan dramática, dijo mi padre, riendo nerviosamente. El futuro puede esperar. La familia es primero. Además, es una inversión en la felicidad de tu hermana. Discutir fue inútil. Me acusaron de ser egoísta, de no tener corazón, de no entender el significado de la familia. Al final, agotada y vencida, cedí. Al día siguiente, con un nudo en la garganta, transferí cada centavo de mi cuenta a la de mi padre. El día de la fiesta llegó. Oriana estaba radiante, un torbellino de tul y sonrisas. Yo me sentía como un fantasma. Llevaba un vestido sencillo, uno que había comprado de segunda mano hacía 2 años. Mientras mis padres recibían a los invitados, presumiendo de su generosidad y del gran sacrificio que habían hecho por su hija menor, nadie mencionó mi regalo. Mi contribución fue absorbida, borrada, convertida en parte de su propia narrativa de padres abnegados. El momento más doloroso fue durante el brindis. Mi padre, con una copa de champán en la mano, dijo: Oriana, mi princesa, todo esto es para ti. Porque te lo mereces todo. Tu madre y yo siempre nos aseguraremos de que nunca te falte nada. Vi a mi madre asentir, con lágrimas de orgullo en los ojos. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Oriana, una mirada de complicidad y autosatisfacción. En esa mirada, yo no existía. Mi sacrificio no existía. Solo existía su hija dorada, y la mentira que habían construido a su alrededor. Esa noche, mientras veía a Oriana bailar bajo las luces, entendí una verdad fundamental: para mis padres, yo no era una hija a la que cuidar, sino un recurso que explotar. Y esa fue la primera pieza que coloqué, con un cuidado amargo, en mi museo personal. La segunda gran sala de mi museo está dedicada a nuestra educación superior. Este espacio no tiene objetos brillantes como un vestido de quinceañera, sino más bien el peso invisible de las oportunidades dadas y las negadas. Representa el contraste más claro y cruel entre la vida que se esperaba que yo construyera y la vida que a Oriana simplemente se le entregó. Cuando llegó el momento de elegir universidad, yo sabía que solo tenía una opción: una universidad pública. Mis calificaciones en la preparatoria fueron excelentes, producto de noches enteras de estudio y una disciplina férrea. Mi objetivo era claro: obtener un lugar en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Mis padres recibieron la noticia de mi aceptación con una indiferencia educada. «Ah, qué bien, hija». «Felicidades», dijo mi padre, sin apartar la vista del partido de fútbol en la televisión. «Sabíamos que lo lograrías. Eres muy lista». Nunca se habló de apoyo financiero. Se asumió, sin necesidad de palabras, que yo me las arreglaría sola. Y lo hice. Solicité un crédito estudiantil del gobierno para cubrir los gastos básicos, y mis 2 trabajos apenas me daban para el transporte, los libros y alguna comida ocasional fuera de casa. Mis días eran una maratón, de Ciudad Universitaria a mi trabajo en la biblioteca, y de ahí a tomar un microbús para llegar al restaurante. A menudo estudiaba en el trayecto, con los apuntes sobre las rodillas, ignorando el bullicio a mi alrededor. Estaba perpetuamente cansada, pero también orgullosa. Cada libro que compraba, cada examen que aprobaba, era una victoria personal, un ladrillo más en la fortaleza de mi independencia. 4 años después, llegó el turno de Oriana. Ella no tenía mis calificaciones ni mi ambición. Su sueño, según le decía a todo el mundo, era ser creativa. Mis padres decidieron que la UNAM o el Politécnico no eran para ella. Necesita un ambiente que nutra su espíritu artístico, sentenció mi madre en una cena familiar. Ese ambiente resultó ser una de las universidades privadas más caras de la Ciudad de México. La inscribieron en la carrera de Diseño de Medios y Comunicación Digital. La colegiatura mensual era más de lo que yo ganaba en mis 2 trabajos juntos. Pero para ellos, no era un gasto, era una inversión en el talento de Oriana. Le pagaron todo. La matrícula, los materiales de arte, que incluían una MacBook Pro y una cámara profesional de última generación, un coche de segunda mano para que no tuviera que sufrir en el transporte público.
y una generosa mesada para sus gastos creativos. La vida universitaria de Oriana era un desfile de cafés de moda, inauguraciones de galerías y viajes de fin de semana con sus amigos. Las fotos en sus redes sociales eran un doloroso contraste con mi realidad de tuppers recalentados en el microondas de la biblioteca. Yo, mientras tanto, seguía pagando mi crédito estudiantil. El colmo de la ironía llegó 2 años y medio después. Oriana anunció, durante una comida de domingo, que dejaba la universidad. Siento que no es lo mío, dijo, con un encogimiento de hombros. La estructura académica está matando mi creatividad. Necesito encontrarme a mí misma, viajar, tener experiencias. Esperé la explosión. Esperé los regaños, las preguntas sobre los cientos de miles de pesos desperdiciados. Pero no hubo nada. Mi madre le acarició el cabello. Está bien, mi amor. Lo más importante es que seas feliz. Tómate tu tiempo. Tu padre y yo te apoyamos. Silvano asintió, con una sonrisa triste pero comprensiva. Claro que sí, princesa. A veces hay que perderse para encontrarse. Me quedé con la boca abierta, con un trozo de pollo a medio masticar. El derroche, la falta de compromiso, la irresponsabilidad, todo era perdonado y justificado con frases de autoayuda baratas. Más tarde, esa misma semana, cometí el error de negarme a prestarle a Oriana 5,000 pesos para un viaje espiritual a Oaxaca con sus amigos. Cuando mis padres se enteraron, la reacción fue diametralmente opuesta. No puedo creer lo poco solidaria que eres, Elodia, me espetó mi madre por teléfono. ¿No ves que tu hermana está pasando por un momento difícil? Está buscando su camino en la vida. Mamá, yo estoy pagando una deuda para poder tener un título que ella acaba de tirar a la basura. No tengo dinero para sus viajes. Siempre tú y tu dinero. Gritó. Eres tan materialista, tan fría. A veces me pregunto si de verdad quieres a tu hermana. Colgué, temblando de impotencia. Esa era la lógica de mi familia. Mi responsabilidad era mi problema, la irresponsabilidad de Oriana era nuestro problema, y la solución, de alguna manera, siempre recaía sobre mis hombros. La sala de la educación en mi museo es un espacio vacío y silencioso, donde el eco de una puerta cerrándose para mí y una autopista abriéndose para mi hermana resuena hasta el día de hoy. La pieza central de mi museo, la que se encuentra en la sala más oscura y custodiada, no es un recuerdo doloroso, sino un objeto físico, una carpeta de piel sintética de color azul marino. Dentro de ella descansa un contrato, un recordatorio tangible de la única vez que mis padres me vieron, no como una hija, sino como una solución. Y fue precisamente esa solución la que, años después, se convertiría en su ruina. Fue hace 7 años. Yo tenía 25 y acababa de recibir mi primer ascenso importante en la firma de análisis financiero donde trabajo. Por primera vez en mi vida, sentía una verdadera estabilidad. Tenía mi propio apartamento alquilado, mi fondo de emergencias estaba creciendo y la deuda estudiantil por fin parecía manejable. Fue entonces cuando la crisis golpeó a mi familia. Mis padres tenían un pequeño negocio de distribución de material de oficina, una empresa que siempre había funcionado a trompicones, sostenida más por el optimismo de mi padre que por una gestión sensata. Un mal negocio, la pérdida de un cliente importante y una serie de deudas acumuladas los pusieron al borde de la quiebra. Una noche de sábado, se presentaron en mi puerta sin avisar. Nunca lo hacían. Sus rostros eran un poema de desesperación. Dalia tenía los ojos rojos e hinchados, Silvano parecía haber envejecido 10 años en una semana. Elodia, necesitamos tu ayuda, dijo mi padre, su voz era un susurro ronco. Me contaron la historia. Debían una cantidad considerable a un proveedor que los amenazaba con una demanda mercantil. El banco les había negado un nuevo préstamo. Estaban a punto de perderlo todo, incluido el negocio y, potencialmente, la casa familiar que estaba parcialmente en garantía. Eres la única que puede salvarnos, sollozó mi madre, agarrando mis manos. Sus manos, normalmente suaves, se sentían frías y huesudas. Eres tan buena con los números, con el dinero, por favor, hija. Mi corazón se encogió.
A pesar de todo, eran mis padres. La idea de verlos en la calle me aterraba. Pero mi fondo de emergencias no era ni remotamente suficiente para cubrir su deuda. Al lunes siguiente, desesperada, acudí a la única persona que podía darme un consejo sensato, mi mentor. Don Julián, un hombre de 70 años, un viejo lobo de las finanzas que me había tomado bajo su ala cuando entré a la firma. Le conté la situación, esperando que me diera alguna idea mágica. Escuchó pacientemente, sus ojos afilados no perdían detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto. Te diré lo que vas a hacer, Elodia, dijo finalmente, su voz grave y firme. Y más te vale escucharme con atención. Vas a ayudarlos, porque es tu naturaleza. Pero no lo harás como su hija. Lo harás como una profesional. Me explicó su plan. Yo no tenía el efectivo, pero tenía el conocimiento y la credibilidad para conseguirlo. Jamás, y escúchame bien, jamás le prestes dinero a tu familia directamente, advirtió, señalándome con su pluma. El corazón nubla el juicio, el amor se convierte en obligación y la gratitud se olvida. Pero los documentos, Elodia, los documentos nunca mienten y nunca olvidan. Siguiendo su consejo, y con su ayuda legal y logística, hice algo que a mis 25 años me pareció surrealista, constituí una pequeña sociedad financiera, una SADCB. Era una empresa fantasma, legalmente sólida, pero sin operaciones reales. Su único propósito era servir como vehículo para el préstamo. A través de mis contactos y con el respaldo de don Julián, conseguí un crédito puente que canalicé a través de mi nueva empresa. 2 semanas después, senté a mis padres en mi comedor. Sobre la mesa, la carpeta azul marino. Dentro, un contrato de préstamo en toda regla, redactado por los abogados de don Julián. El deudor era su empresa, el acreedor era la mía. El monto era exacto al que necesitaban para salvarse. El interés era bajo, pero real. Y la garantía hipotecaria, como en cualquier préstamo serio, era la casa familiar. ¿Qué es todo esto, hija?, preguntó mi padre, desconcertado. Tantos papeles. Es un contrato, papá. Es la forma correcta de hacer las cosas, expliqué, repitiendo las palabras de mi mentor. Mi madre lo hojeó por encima, con impaciencia. Ay, Elodia, qué formal. Somos familia. Precisamente porque somos familia, las cosas deben estar claras, insistí. Firmaron. Firmaron sin leer las cláusulas, con la prisa de quien recibe un salvavidas. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de gratitud eterna. Gracias, hija, eres nuestro ángel guardián, dijo mi padre, con la voz quebrada por la emoción. Al día siguiente, mi empresa les transfirió el dinero. Salvaron su negocio. Durante los primeros 3 meses, hicieron los pagos del préstamo puntualmente. Al 4.º mes, el pago se retrasó. Al 5.º, no llegó. Cuando les pregunté, mi madre se rió. Ay, hija, no te preocupes por eso ahora. Ya nos recuperaremos. Además, es como si nos lo hubieras dado tú, ¿no? Es cosa de familia. Y así, la deuda fue olvidada. O, mejor dicho, convenientemente ignorada por ellos. Yo, todavía joven y aferrada a la tonta esperanza de que ese acto me ganaría por fin su respeto, no los presioné. Simplemente guardé la carpeta azul marino en el fondo de mi archivador, un recuerdo agridulce de mi capacidad para resolver problemas y de mi incapacidad para hacerme valer en mi propia familia. No sabía, en ese momento, que no estaba archivando un fracaso, sino guardando una bomba de tiempo. Una semana después de la llamada que dinamitó los cimientos de mi realidad, llegó el sobre. Era de color manila, grueso y pesado, con el logotipo de un banco prestigioso impreso en la esquina superior izquierda. No era una simple carta, tenía el peso de un veredicto. Lo dejé sobre la mesa del comedor y lo observé durante varios minutos, como si fuera un artefacto explosivo. Mi corazón latía con una fuerza sorda en mis oídos. Finalmente, con los dedos temblorosos, lo abrí. Dentro, un fajo de papeles perfectamente ordenados. En la primera página, en letras grandes y claras, se leía,
contrato de crédito hipotecario. Debajo, mi nombre completo, Elodia Morales. Y junto a él, una cifra que me hizo sentir náuseas, 8.500.000 pesos MXN. Pasé las páginas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Eran los documentos de un préstamo a 30 años para la compra de un departamento en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Una de las zonas más caras de toda Latinoamérica. Estaba todo, el plan de amortización, la tabla de intereses, las cláusulas de penalización por pago tardío. Y al final, en la línea de la firma del acreditado, estaba mi nombre. O más bien, un intento torpe y casi insultante de imitar mi firma. La rúbrica era temblorosa, con una inclinación equivocada, una falsificación tan obvia que sentí una oleada de ira ante la pura estupidez de su audacia. ¿De verdad pensaron que algo así podría funcionar? Me dejé caer en una silla, los papeles esparcidos frente a mí. El aire en mi apartamento se sentía denso, difícil de respirar. Esto ya no era una injusticia familiar, una de las muchas que había acumulado en mi museo personal. Esto era un delito. Fraude. Suplantación de identidad. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Esa noche no pude comer. Abrí el refrigerador, miré la comida que había comprado el fin de semana y lo volví a cerrar. El hambre había sido reemplazada por un nudo de ansiedad y rabia en la boca del estómago. Me serví una copa de vino, y luego otra, pero el alcohol no logró calmar el temblor de mis manos. Me senté en el sofá en la oscuridad, con la única luz de los faros de los coches que se filtraba por la ventana. Pensé en ellos. En mi madre, Dalia, planeando esto con una sonrisa, convencida de su derecho a disponer de mi vida. En mi padre, Silvano, asintiendo dócilmente, demasiado cobarde para oponerse o quizás demasiado convencido por la retórica de es por la familia. Y en Oriana, mi hermana, aceptando este regalo monumental sin una pizca de remordimiento, creyéndose merecedora de un lujo que no se había ganado y que sería pagado con mi sudor y mis sacrificios. En ese momento, la tristeza que había sentido se transformó en algo más duro, más afilado. Se convirtió en una resolución fría como el acero. Ellos habían decidido que mi futuro era una moneda de cambio para la comodidad de mi hermana. Habían decidido que mis sueños no valían nada. Habían decidido que podían cometer un crimen y salirse con la suya, protegidos por el sagrado manto de la familia. Pero se equivocaban. Habían subestimado a la hija que siempre ignoraron. La que aprendió a leer contratos en lugar de cuentos de hadas. La que entendía de cláusulas, de intereses y, sobre todo, de consecuencias. Me levanté y fui a mi pequeño estudio. Abrí el archivador y saqué la carpeta de piel azul marino que llevaba 7 años acumulando polvo. La puse sobre la mesa, junto al sobre del infierno. El arma y la ofensa, una al lado de la otra. Ya no había vuelta atrás. No iba a ser su víctima. Iba a ser su acreedora. A la mañana siguiente, el SOC había dado paso a una claridad brutal. Me desperté antes del amanecer, con la mente acelerada, repasando cada detalle, cada posible escenario. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba canalizada, convertida en un motor de acción. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba a alguien que viera la situación no con el corazón, sino con el frío y calculador ojo de la ley. Y solo había una persona en la que podía confiar para encontrar a ese alguien. Llamé a Aitana, mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocimos en una clase de derecho mercantil que yo había tomado como optativa. Mientras yo me sumergía en los balances y los estados de resultados, ella se apasionaba con los códigos y las jurisprudencias. Ahora trabajaba como pasante en un prestigioso bufete de abogados de la Avenida Reforma. ¿Aitana? Soy Elodia. ¿Te desperté? Dije, mi voz sonaba extrañamente calmada. Velo, son las 6:30 de la mañana. O se está quemando tu edificio o te vas a casar en secreto. ¿Qué pasa? Respondió, su voz ronca de sueño pero inmediatamente alerta. Le conté todo. Desde la llamada de mi madre hasta el sobre con los documentos falsificados. Hablé sin parar, soltando el veneno y la incredulidad que me habían consumido durante la noche.
Aitana escuchó en silencio, solo interrumpiendo con un ocasional «¿qué o no te creo?». Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Amiga», dijo finalmente, y su tono ya no era somnoliento, sino afilado como un cuchillo. «Escúchame bien. Tienes que dejar de ver a esa gente como tu familia. En este momento, son tus adversarios. Lo que hicieron no es una cosa de familia. Es un delito federal. Lo sé, pero... Pero nada, él odia. Despierta. Te han estado desangrando poco a poco toda tu vida, y tú los has dejado. La fiesta de 15, la universidad, los 1000 caprichos de Oriana, siempre has cedido. Esta vez no puedes. Si cedes ahora, se acabó. Serás su esclava financiera por el resto de tu vida. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad que necesitaba oír. La verdad que yo misma me había negado a aceptar durante años. ¿Qué hago, Aitana? Estoy perdida. No, no lo estás. Estás enojada, y eso es bueno. El enojo te va a dar fuerza. Lo primero que vas a hacer es escanear cada una de esas malditas hojas. Luego, vas a buscar una carpeta azul que mencionaste una vez, la de un préstamo que les hiciste. Necesito todo. Y tercero, vas a cancelar tu primera cita de hoy. Te voy a conseguir una reunión con alguien. No es un abogado de familia de esos que buscan mediar. Necesitas un tiburón. Un litigante cabrón que se coma vivos a sus abogados de pacotilla. La energía en su voz era contagiosa. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No estaba sola. ¿Crees que puedo ganar? Pregunté, la duda todavía aferrada a mí. ¿Ganar? Elo, por favor. Tienes pruebas de un fraude. Falsificaron tu firma en un documento legal por casi 9 millones de pesos. La pregunta no es si puedes ganar. La pregunta es cuánto quieres que pierdan ellos. Esa pregunta resonó en mi cabeza. ¿Cuánto? Quería que perdieran la arrogancia. Quería que perdieran la certeza de que podían pisotearme sin consecuencias. Quería que entendieran, de una vez por todas, que yo no era una extensión de sus deseos, sino una persona completa, con mis propios límites, mis propias leyes. Quiero que se haga justicia, dije finalmente, mi voz más firme. Y quiero recuperar mi vida. Esa es mi chica, dijo Aitana. Te llamo en 1 hora con un nombre y una dirección. Y Elodia, sé fuerte. Esta va a ser la batalla de tu vida. Colgué y me sentí diferente. La víctima asustada de la noche anterior había empezado a desaparecer. En su lugar, estaba emergiendo una estratega. Fui a mi estudio, saqué la carpeta azul y los documentos de la hipoteca. Encendí el escáner y, hoja por hoja, empecé a construir mi arsenal. El sonido monótono de la máquina era como el tambor de una guerra que apenas comenzaba. La oficina del licenciado Amador Herrera estaba en el piso 30 de un rascacielos en Santa Fe. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante del poniente de la ciudad, un paisaje de poder y dinero. El propio Amador encajaba perfectamente en el entorno. Era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable, cabello plateado y una mirada que parecía analizarlo todo, desde los documentos sobre su escritorio hasta las intenciones ocultas de sus interlocutores. Me senté frente a él, con mi pila de documentos cuidadosamente ordenada sobre la mesa de caoba pulida. Aitana me había advertido, no te andes con rodeos. Ve al grano. Él respeta los hechos, no las lágrimas. Así que le presenté los hechos. Le mostré los papeles de la hipoteca, señalando la firma falsificada. Le di un resumen conciso y cronológico de las injusticias financieras que había sufrido, presentándolas no como quejas, sino como un patrón de comportamiento. Hablé con la misma precisión que usaría en una presentación para un cliente en mi trabajo. Amador escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminé, se reclinó en su silla de piel y me miró fijamente durante un largo momento. Señorita Morales, dijo finalmente, su voz era grave y mesurada, tiene usted un caso claro de fraude y suplantación de identidad.
Podemos defendernos de la demanda que seguramente interpondrán sus padres y, con toda probabilidad, ganaremos. Sin embargo, hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Una guerra de este tipo es una guerra de desgaste. Ellos usarán el argumento emocional. La familia, la hija ingrata, la hermana envidiosa. Intentarán desangrarla económicamente con tácticas dilatorias. Un juicio así puede durar años. Puede ganar, sí, pero el costo emocional y financiero será devastador. ¿Está preparada para eso? Su honestidad fue como un golpe. Yo había llegado esperando una solución rápida, una victoria aplastante. Él me estaba ofreciendo una cruda realidad. Haré lo que sea necesario, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No puedo ceder. Él asintió lentamente, como si evaluara mi determinación. ¿Hay algo más? ¿Algún otro acuerdo financiero, por informal que fuera, entre usted y sus padres? Fue entonces cuando recordé. La carpeta azul. Sí, dije, y la deslicé sobre la mesa. Hay esto. Amador la abrió y comenzó a leer. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente. Pasó las páginas del contrato, deteniéndose en las cláusulas de interés moratorio y en la garantía hipotecaria. Luego levantó la vista, y por primera vez, vi un destello de algo parecido al entusiasmo en sus ojos calculadores. Señorita Morales, dijo lentamente, cerrando la carpeta con un chasquido suave. Me está diciendo que usted, a través de una persona moral legalmente constituida, le otorgó a la empresa de sus padres un préstamo comercial garantizado, y que ellos han incumplido el pago durante casi 7 años? Sí, licenciado. Se inclinó hacia adelante, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. ¿Y ellos la van a demandar a usted? Eso fue lo que dijo mi madre. El licenciado Amador se echó a reír. No fue una carcajada, sino un sonido seco, gutural, un sonido de apreciación profesional. Como un maestro de ajedrez que ve como su oponente, en un movimiento estúpido, le entrega a la reina. Señorita Morales, esto lo cambia todo. Esto ya no es un escudo. Es una espada. Una muy, muy grande. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad a sus pies. Su defensa ya no será pasiva. No vamos a esperar a que ellos demanden. Vamos a contraatacar. Calcularemos la deuda total, incluyendo el capital, los intereses ordinarios y los intereses moratorios acumulados durante 7 años. La cifra será considerable. ¿Y luego? Pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y expectación. Se volvió hacia mí, y su sonrisa era ahora evidente. Era la sonrisa de un depredador que ha olido sangre. Y luego, les presentaremos una notificación de cobro judicial. Y si no pagan, iniciaremos el proceso de ejecución de la garantía. La casa, susurré. La casa, confirmó. La misma casa donde probablemente creció. La misma casa desde donde ahora planean su ataque contra usted. Señorita Morales, sus padres no solo la van a demandar. Sin saberlo, se han puesto en una posición en la que usted tiene el poder legal de dejarlos en la calle. Me quedé sin palabras. El arma que yo había creado por un acto de amor filial desesperado, el contrato que había guardado como un recordatorio de mi propia ingenuidad, se había convertido en la llave de mi liberación. No era solo justicia. Era una ironía poética, brutal y perfecta. La pregunta ya no es si está preparada para una larga batalla, dijo Amador, sentándose de nuevo. La pregunta ahora es, ¿tiene el estómago para una ejecución rápida? Lo miré a los ojos, la imagen de mis padres llorando en mi puerta hace 7 años parpadeando en mi mente, seguida por la voz fría de mi madre sentenciándome por teléfono. Y supe la respuesta. Sí, licenciado, dije, mi voz no vaciló. Tengo todo el estómago del mundo. Mientras el licenciado Amador y su equipo preparaban la ofensiva legal, el otro frente de batalla, el familiar, se encendió con una furia predecible. Mis padres, al parecer, habían decidido lanzar una campaña de tierra quemada, y su principal soldado de infantería era mi tía Jacinta, la hermana mayor de mi madre.
La tía Jacinta era la matriarca no oficial de la familia, una mujer que medía el mundo en términos de apariencias, obligaciones y lo que dirá la gente. Su lealtad hacia mi madre era absoluta y ciega. La primera llamada llegó un jueves por la tarde, mientras intentaba concentrarme en un informe financiero complejo. Elodia, soy tu tía Jacinta, dijo, su voz empapada de una decepción tan teatral que casi pude verla suspirando dramáticamente al otro lado de la línea. Tu madre me llamó. Está destrozada. No puedo creer lo que estoy oyendo. Respiré hondo, preparándome. Hola, tía. Me imagino que te contó su versión de la historia. ¿Su versión? Me contó la verdad. Que le estás dando la espalda a tu propia hermana. A tu sangre. ¿En qué te has convertido, Elodia? ¿Esa ciudad te ha podrido el corazón? Tía, ellos falsificaron mi firma para meterme en una deuda de casi 9 millones de pesos. Eso no es pedir ayuda, es cometer un... Ay, por favor, no me vengas con tus términos de abogada. Me interrumpió, su voz subiendo de volumen. Son tus padres. Lo hicieron por el bien de Oriana, porque la ven sufrir. ¿Acaso a ti no te duele verla así? ¿O el dinero te ha hecho tan dura que ya no sientes nada? Cada palabra era un pequeño dardo envenenado, diseñado para activar mi culpa, un mecanismo que habían perfeccionado a lo largo de los años. Lo que me duele, tía, es que mi familia piense que puede destruir mi futuro y que yo debo aceptarlo con una sonrisa. Destruir tu futuro. ¡Qué exagerada! Como si te fueras a morir de hambre. El dinero va y viene, Elodia, pero la familia es para siempre. Y la estás rompiendo. Tu padre está tan decepcionado, dice que no te reconoce. La mención de mi padre me dolió. A pesar de su debilidad, una parte de mí siempre había buscado su aprobación. Si no me reconocen por poner límites y defenderme, entonces quizás nunca me conocieron de verdad, dije, mi voz más baja pero firme. Eres una ingrata. Después de todo lo que han hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí, tía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada de años de resentimiento. ¿Pagarme la universidad? No. ¿Ayudarme a independizarme? No. Lo único que han hecho es pedir, exigir y ahora, robar. Hubo un silencio ofendido al otro lado. No sé qué te ha pasado, pero estás cometiendo el error más grande de tu vida. Cuando estés vieja y sola, te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu gente por unos mugrosos pesos. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, mi propio reflejo en la pantalla oscura. Sus palabras, aunque manipuladoras, habían tocado un nervio. El miedo a la soledad, a ser la mala de la historia. Pero luego recordé la cara de suficiencia de mi madre, la cobardía de mi padre, y la fría resolución volvió a asentarse en mi pecho. Las llamadas no cesaron. Un primo lejano me escribió por Facebook para decirme que estaba siendo poco solidaria. Otra tía me envió un mensaje de voz, llorando, pidiéndome que perdonara a mis padres y mantuviera la paz. Eran los monos voladores de mi madre, enviados a hacer el trabajo sucio, a erosionar mi voluntad con un aluvión de chantaje emocional. Aprendí a no contestar números desconocidos. Bloqueé a mi tía Jacinta. Mi mundo se hizo más pequeño, pero también más seguro. El ruido exterior se fue apagando, y en el silencio, pude escuchar mi propia voz con más claridad. Y mi voz decía, sigue adelante. No te detengas. La paz que ellos querían era la paz de los cementerios, donde mis sueños y mi dignidad estarían enterrados para siempre. Y yo, por primera vez en mi vida, había decidido que merecía vivir. Si te está atrapando esta historia, si has sentido esa rabia o esa impotencia alguna vez, por favor, dale un like a este video y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más gente que podría necesitar oírla. Gracias por tu apoyo, de verdad. El día de la audiencia llegó en una mañana gris y plomiza de noviembre, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo.
El juzgado de lo familiar, un edificio imponente y austero en el centro de la ciudad, olía a papel viejo, a café rancio y a desesperación contenida. A pesar de la ansiedad que me revolvía el estómago, me vestí para la batalla. Un traje sastre de color azul marino, una blusa blanca impecable y zapatos de tacón bajo. Mi armadura profesional. Quería proyectar una imagen de calma, de control, todo lo contrario a la tormenta que se agitaba en mi interior. El licenciado Amador me esperaba en la entrada, su expresión tan serena como siempre. ¿Lista, señorita Morales?, preguntó, sus ojos evaluándome. Asentí. ¿Y usted, licenciado? Yo nací listo, respondió con una media sonrisa. Recuerde el plan. Deje que ellos se enreden en sus propias mentiras. Nosotros solo observaremos y esperaremos nuestro momento. Su única tarea es mantener la calma y decir la verdad si el juez se la pide. No muestre emoción. Sea una roca. Entramos en la sala. Era más pequeña y menos intimidante de lo que había imaginado, pero la tensión era palpable. En las bancas de la derecha ya estaban sentados ellos. Mi familia. O lo que quedaba de ella. Dalia, mi madre, iba vestida con un suéter gris y una falda larga, sin maquillaje, con una expresión de mártir ensayada. Sostenía un pañuelo en la mano, lista para el melodrama. Silvano, mi padre, miraba al frente, con la mandíbula apretada y una rigidez que traicionaba su nerviosismo. Y Oriana, mi hermana, estaba entre ellos, con los ojos bajos, luciendo una blusa de aspecto infantil, como si quisiera proyectar una imagen de vulnerabilidad e inocencia. Parecían la estampa de una familia decente y sufrida, arrastrada a este lugar por la crueldad de una hija descarriada. Su abogado era un hombre mayor, con un bigote poblado y un aire de suficiencia. Me lanzaron una mirada colectiva, una mezcla de rencor, acusación y, me pareció detectar en mi padre, una sombra de vergüenza. Yo le sostuve la mirada por un segundo, mi rostro una máscara de neutralidad, y luego me senté junto a Amador en el lado izquierdo. La línea divisoria estaba trazada. Cuando el juez entró, un hombre de mediana edad con cara de perpetuo cansancio, un silencio solemne llenó la sala. Llamaron nuestro caso, Morales contra Morales. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. El abogado de mis padres, el licenciado Benítez, comenzó su exposición. Su voz era melosa, paternalista. Pintó un cuadro conmovedor de unos padres amorosos y preocupados, cuyo único deseo era asegurar el futuro de su hija menor, la artista de la familia. Habló de acuerdos verbales, de promesas hechas en el seno familiar y de una tradición de apoyo mutuo. Según él, la compra del departamento no fue una decisión unilateral, sino la culminación de años de conversaciones en las que yo, la hija exitosa, siempre había expresado mi deseo de devolverle a la familia todo lo que me habían dado. Era una obra de ficción tan descarada que me dejó atónita. Cada palabra era una torsión de la realidad, una reinvención de la historia diseñada para hacerme ver como la villana. Miré a mis padres. Asentían con gravedad a cada mentira de su abogado, sus rostros compungidos, como si de verdad creyeran en la fantasía que estaban presentando. En ese momento, cualquier resquicio de duda que pudiera haber tenido sobre mis acciones se desvaneció. No estaba luchando contra mi familia. Estaba luchando contra unos extraños que habitaban los cuerpos de mis padres. Y a los extraños, no se les debe ninguna piedad. El teatro continuó cuando llamaron a mis padres al estrado. Mi madre fue primero. Subió lentamente, como si cada paso fuera un suplicio. Juró decir la verdad y luego, bajo el interrogatorio de su abogado, desató un torrente de victimismo. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida, su señoría, comenzó, su voz temblorosa, el pañuelo ya en acción. Mis dos hijas son mi vida. Y siempre le enseñamos a Elodia que la familia se apoya. ¿Su hija Elodia prometió alguna vez ayudar a su hermana Oriana con una vivienda?, preguntó el licenciado Benítez. Claro que sí. Muchas veces. En cenas, en Navidades, siempre decía, no te preocupes, Oriana, cuando yo gane mucho dinero, te compraré un lugar para que puedas pintar. Ella sabía que el sueño de su hermana era tener su propio espacio.
Mentira. Yo nunca había dicho eso. Había dicho, quizás, ojalá algún día tengas tu propio lugar. Una frase vacía, un deseo vago, ahora retorcido y presentado como un contrato verbal. Y por eso, cuando encontramos el departamento perfecto, actuamos de buena fe, continuó mi madre, las lágrimas ahora sí brotando. Pensamos que le estábamos dando una sorpresa. Una hermosa sorpresa. Nunca imaginamos que reaccionaría con tanto odio. Cuando el licenciado Amador tuvo su turno para interrogar, su tono fue cortés, casi quirúrgico. Señora Dalia, usted dice que su hija prometió comprarle una casa a su hermana. ¿Existe algún documento, algún correo, algún mensaje de texto que respalde esa afirmación? No, fue una promesa de corazón. De familia. Esas cosas no se escriben. Entiendo. Entonces, considerando que no había un acuerdo escrito, ¿por qué procedieron a firmar un contrato hipotecario a su nombre? ¿Por qué no simplemente le pidieron el dinero? Mi madre titubeó. Bueno, es que, queríamos agilizar las cosas. Era una oportunidad única, el departamento estaba a un precio excelente. ¿Le parece agilizar las cosas falsificar la firma de su hija en un documento legal por 8,5 millones de pesos? Yo no usaría esa palabra. Exclamó, ofendida. Actuamos en su nombre. Como sus padres. ¿Le otorgó ella a usted un poder notarial para actuar en su nombre en transacciones financieras? No, pero. Gracias, señora. No más preguntas. Luego subió mi padre. Su testimonio fue menos emotivo y más confuso. Se enredó en contradicciones, hablando de entendimientos y expectativas. Dijo que él confiaba en el buen corazón de su hija mayor. Amador fue directo al grano con él. Señor Silvano, en la documentación presentada, su hija aparece como aval de un crédito que ustedes solicitaron hace 7 años, ¿recuerda ese crédito? Mi padre palideció visiblemente. Miró a su abogado, luego a mi madre. Sí, vagamente. Fue hace mucho tiempo. Un crédito que, según los registros, ustedes dejaron de pagar después del 3er mes. ¿Es eso correcto? Tuvimos dificultades. El negocio. Además, era un asunto familiar. Elodia entendió. ¿Entendió que el préstamo no sería devuelto? ¿O entendió que ustedes simplemente decidieron no pagarlo? Es mi hija. Casi gritó, perdiendo la compostura. No iba a dejarnos en la calle por dinero. Interesante que mencione eso, dijo Amador, con una calma letal. Porque es precisamente lo que ustedes están intentando hacerle a ella ahora. No más preguntas, su señoría. El testimonio final fue el de Oriana. Subió al estrado como una niña asustada. Habló en voz baja, contando cómo yo siempre había sido un poco envidiosa de su talento artístico. Dijo que ella creía que el departamento era una muestra de que yo por fin la estaba aceptando. Fue una actuación patética, pero efectiva para el melodrama que querían crear. Mientras la escuchaba, no sentí rabia, sino una profunda lástima. Lástima por esa mujer de 28 años que no sabía hacer nada más que manipular y hacerse la víctima, porque así la habían criado. La habían dejado tan inútil, tan dependiente, que su única herramienta de supervivencia era la lástima ajena. Cuando su abogado terminó, el licenciado Amador se levantó. No tengo preguntas para la testigo, su señoría. El juez pareció sorprendido. El licenciado Benítez sonrió, creyendo que habíamos renunciado a la lucha. Pero yo conocía la mirada de Amador. No era una rendición. Era el silencio del cazador justo antes de asestar el golpe final. La defensa llama a un solo testigo al estrado, anunció el licenciado Amador, su voz resonando en el silencio de la sala. Al señor Silvano Morales. Mi padre, que acababa de volver a su asiento, miró a su abogado con pánico. El licenciado Benítez se levantó para objetar, pero el juez, con un gesto de la mano, le indicó que se sentara. Silvano subió de nuevo al estrado, esta vez sus pasos eran lentos, pesados. Juró decir la verdad por segunda vez en menos de una hora. Amador no se acercó.
Se quedó de pie junto a nuestra mesa, creando una distancia que parecía magnificar su control de la situación. Señor Morales, comenzó, su tono era neutro, casi académico. Anteriormente mencionó un préstamo que su empresa recibió hace 7 años. Mencionó que mi clienta, su hija, entendió la falta de pago. Quisiera explorar ese entendimiento. De su maletín, sacó una carpeta. La carpeta de piel azul marino. La abrió y extrajo un documento. Su señoría, quisiera presentar como prueba número 1 de la defensa este contrato de préstamo, debidamente notariado, entre la empresa Morales Distribuciones S.A.D.C.B. como deudor y la entidad financiera Soluciones Patrimoniales Elom S.A.D.C.B. como acreedor. El abogado de mis padres se puso de pie de un salto. La objeción. Irrelevante. Este es un caso familiar, no mercantil. La relevancia será evidente en un momento, su señoría, dijo Amador con calma. Prosiga, licenciado, dijo el juez, claramente intrigado. Amador caminó lentamente hacia mi padre y le puso el contrato enfrente. Señor Morales, ¿reconoce su firma en este documento? Mi padre miró el papel como si fuera una serpiente. Sus manos temblaban. Asintió en silencio. ¿Podría leer en voz alta, por favor, la cláusula octava, referente a la garantía? Silvano tragó saliva. Su voz era apenas un murmullo. En garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, el deudor otorga en hipoteca de primer grado el bien inmueble ubicado en la calle D. Se detuvo, incapaz de continuar. Permítame ayudarlo, dijo Amador, tomando el documento. La dirección de la casa donde usted y su esposa residen actualmente. ¿Es correcto, señor Morales? Sí. Y también, señor Morales, reconocerá que este contrato estipula intereses moratorios en caso de incumplimiento. Un incumplimiento que, como usted mismo admitió, lleva produciéndose casi 7 años. Amador regresó a nuestra mesa. Dejó el contrato y sacó una sola hoja de papel. Su señoría, dijo, dirigiéndose ahora al juez, la razón por la que este asunto familiar es profundamente relevante para este caso es porque demuestra un patrón de abuso financiero y explotación. Pero más allá de eso, establece un precedente legal que invalida por completo la ridícula demanda que nos trae aquí hoy. Caminó de nuevo, esta vez hacia el estrado del juez, y le entregó la hoja de papel. Lo que tiene en su mano, su señoría, no es un argumento. Es una factura. Es la notificación de cobro judicial de la deuda total que Morales Distribuciones tiene con mi clienta. El capital original, más los intereses ordinarios no cubiertos, más los intereses moratorios capitalizables acumulados durante 82 meses. El juez miró el papel, y sus ojos se abrieron con sorpresa. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. El total de la deuda, continuó Amador, su voz ahora sí, resonando con el poder de un trueno, asciende a la cantidad de 9.974.000 pesos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a mi madre, Dalia. Su rostro había perdido todo color. Estaba pálida, sus labios entreabiertos en una mueca de incredulidad. Miró a mi padre, que seguía paralizado en el estrado, y luego a mí. En sus ojos ya no había arrogancia, solo puro y absoluto terror. Oriana miraba de uno a otro, completamente perdida, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El licenciado Benítez, el abogado de mis padres, estaba lívido, hojeando sus papeles como si buscara una respuesta que no existía. Habían entrado a esa sala con un plan para robarme, y ahora se encontraban al borde de un abismo que ellos mismos habían cavado 7 años atrás. Amador dejó que el peso de la cifra se asentara en el aire antes de dar el golpe de gracia. Por lo tanto, su señoría, concluyó, su voz cortante y final, mi clienta no solo refuta y solicita la desestimación inmediata de esta demanda frívola y maliciosa, sino que, por este medio, y basándonos en la prueba número 1, notificamos formalmente a los demandantes que, de no liquidar esta deuda en el plazo que marca la ley, mi firma procederá con la ejecución inmediata de la garantía hipotecaria. Hizo una pausa, y su mirada se clavó en mis padres.
Dicho de otro modo, los vamos a dejar en la calle. El sonido que emitió mi madre fue un gemido ahogado, el lamento de un animal herido. Mi padre se encorvó en el estrado, como si el peso de esas palabras le hubiera roto la columna vertebral. El juego había terminado. El telón había caído sobre su farsa. Y en medio de los escombros de su engaño, por primera vez en mi vida, yo estaba de pie, libre. Lo que siguió en la sala del juzgado fue un caos contenido. El abogado de mis padres balbuceó algunas objeciones sin sentido, pero el daño estaba hecho. El juez, con una expresión de severa desaprobación hacia mis padres, dictó su veredicto en menos de 5 minutos. Desestimó su demanda con prejuicio, lo que significaba que no podían volver a presentarla jamás. Además, los amonestó por abuso del proceso judicial y validó el derecho de mi empresa a proceder con el cobro de la deuda, dejando la puerta abierta para el juicio hipotecario. Salimos de la sala en silencio. El licenciado Amador simplemente me dio una palmada en el hombro, un gesto de un trabajo bien hecho. Yo me sentía extrañamente vacía. No había euforia en la victoria, solo el alivio agotador de haber sobrevivido. Al pasar por el pasillo, vi a mi familia. Estaban acurrucados en una esquina, un trío de náufragos. Oriana lloraba desconsoladamente en el hombro de mi madre. Dalia me miró, y su rostro era una máscara de odio puro, tan intenso que me hizo retroceder un paso. Silvano tenía la mirada perdida en la nada, un hombre roto. No dijeron una palabra. No era necesario. Su silencio gritaba la sentencia que yo les había impuesto. En las semanas siguientes, las consecuencias se materializaron con una velocidad implacable. El licenciado Amador fue un ejecutor eficiente y despiadado. Mis padres, enfrentados a una deuda impagable, no tuvieron más opción que declararse en bancarrota. La casa familiar, la casa donde crecí, donde celebré mis cumpleaños y lloré mis desamores, fue puesta en venta judicial. Una noche, encontré un mensaje de voz en mi teléfono. Era de Oriana. Su voz, normalmente melosa y infantil, estaba distorsionada por el alcohol y el rencor. Espero que estés feliz, Elodia, arrastraba las palabras. Lo lograste. Lo destruiste todo. Mamá no deja de llorar, papá parece un fantasma. Nos vamos a quedar sin casa por tu culpa. Por tu maldito dinero. Siempre te odié, ¿sabes? Siempre odié que fueras la perfecta, la inteligente. Pero ahora veo lo que realmente eres, un monstruo. Espero que tu dinero te abrace por las noches, porque te vas a morir sola. Sola y podrida en tu egoísmo. Escuché el mensaje una sola vez. Y luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, lo borré. Sus palabras, que en otro tiempo me habrían destrozado, ahora rebotaban en la armadura que había construido a mi alrededor. Su dolor no era mi responsabilidad. Era la cosecha de las semillas que sus padres habían sembrado. El proceso de la bancarrota y la venta de la casa tardó meses. Meses en los que mantuve un silencio absoluto con ellos. Cambié mi número de teléfono. Me aseguré de que toda comunicación pasara a través de mi abogado. Necesitaba ese espacio, ese aire limpio, para empezar a sanar. Una tarde, mientras revisaba correos, vi uno con un asunto que me heló la sangre, una última petición. Era de mi padre. Decidí abrirlo. No era una disculpa. Era una solicitud. Me pedía, por los buenos tiempos, que detuviera el proceso, que les permitiera quedarse en la casa, que les diera otra oportunidad. Prometía que Oriana conseguiría un trabajo y que, entre todos, me pagarían poco a poco. Era la misma manipulación de siempre, vestida con un falso arrepentimiento. Era un último intento de hacerme sentir culpable, de volver a ponerme el yugo de la hija responsable. Cerré el correo, respiré hondo y lo moví a la papelera sin responder. La compasión era un lujo que ya no podía permitirme con ellos. Mi supervivencia dependía de mi firmeza. La casa se vendió. Y con ella, el último vestigio de la familia que una vez creí tener. Un par de semanas después de que la venta de la casa se hiciera definitiva, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Elodia?
Dijo una voz masculina, algo rasposa, pero familiar. Sí, ¿quién habla? Soy yo, hija. Tu tío Benigno. Mi tío Benigno, el hermano menor de mi padre. Hacía años que no hablaba con él. La versión oficial de la familia, contada por mi madre, era que Benigno era un resentido y un fracasado que se había alejado por envidia. Ahora empezaba a dudar de esa narrativa. Tío, qué sorpresa, dije, genuinamente asombrada. Me enteré de lo que pasó, sobrina. Me lo contó un primo. Escucha, solo te llamo para decirte una cosa, estoy muy orgulloso de ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Orgulloso? Era una palabra que nunca había asociado conmigo en el contexto de mi familia. No, no entiendo, tío. Él suspiró al otro lado de la línea. Claro que no entiendes. Nunca te contaron la verdad. ¿Por qué crees que yo me alejé de tu padre? Hace 15 años, cuando mi madre, tu abuela, todavía vivía, Silvano y Dalia intentaron hacer algo muy parecido conmigo. Quisieron que mi madre hipotecara su casa para invertir en uno de sus negocios fallidos. Cuando me negué, cuando protegí a mi mamá de su avaricia, me convirtieron en el villano de la familia. Me aislaron, me llamaron egoísta. Es su modo de operar, él odia. Siempre lo ha sido. Usan el amor como un arma y la culpa como una cadena. Sus palabras fueron como un bálsamo, como la pieza final de un rompecabezas que por fin encajaba. No estaba loca. No era una exagerada. Era un patrón. Un ciclo de abuso. Tú hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer de una manera tan contundente, continuó. Yo solo me alejé. Tú los enfrentaste. Rompiste el ciclo, sobrina. Y eso requiere un coraje que poca gente tiene. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir culpable por ello. Cuando colgamos, por primera vez desde que todo había empezado, lloré. Pero no eran lágrimas de rabia ni de tristeza. Eran lágrimas de liberación. La validación de mi tío, de alguien que había vivido el mismo infierno, significaba más para mí que cualquier victoria legal. Me había dado el permiso que yo no sabía que necesitaba para, por fin, perdonarme a mí misma por haber elegido sobrevivir. Ha pasado poco más de un año desde aquel día en el juzgado. Un año de silencio, de reconstrucción y de una paz que nunca antes había conocido. Con el dinero recuperado de la venta de la casa de mis padres, liquidé todas las deudas del proceso y los honorarios del licenciado Amador. El resto, una suma considerable, lo invertí. Pero no todo en la bolsa. Una parte la destiné a algo que sentí como una forma de reescribir mi propia historia. Creé un pequeño fondo de becas, administrado a través de una fundación, destinado a apoyar a jóvenes de bajos recursos que, como yo, quisieran estudiar finanzas en la universidad pública. Es mi forma de asegurarme de que otros celo que andan por ahí tengan un camino un poco menos difícil. Finalmente, hace 6 meses, cumplí mi sueño. Compré un pequeño y luminoso departamento en el corazón de Coyoacán. Tiene un balcón lleno de plantas y una estantería que va del suelo al techo, repleta de libros. Es mi santuario. Mi fortaleza. El primer lugar en el mundo que siento verdaderamente mío, construido no sobre obligaciones, sino sobre decisiones. De mi antigua familia, sé muy poco. A través de la lejana grapa infamiliar, me enteré de que mis padres viven en un pequeño departamento alquilado en una zona mucho más modesta. Mi padre consiguió un trabajo como empleado administrativo. Oriana, al parecer, finalmente tuvo que buscar un empleo en una tienda de ropa. No sé si han cambiado. No sé si alguna vez entenderán el daño que hicieron. Y, para ser honesta, ya no me importa. Les deseo paz, desde una distancia segura e infranqueable. A veces, sentada en mi balcón con una taza de café, mirando las jacarandas teñir la calle de morado, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la rabia, el dolor y la soledad. Pero sobre todo, pienso en la libertad. La libertad de decir no. La libertad de trazar mis propios límites. La libertad de ser la única dueña de mi futuro. Ellos dicen que destruya mi familia por dinero.
Pero yo creo que simplemente les presenté la factura por 32 años de abuso. Una factura que detallaba cada sacrificio no reconocido, cada lágrima ignorada y cada sueño pisoteado. Así que les pregunto a ustedes, a todos los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice mal? Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo pensar o si te sentiste identificado de alguna manera, por favor, dale un like a este video, compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete al canal para más relatos sobre las complejas y a veces brutales dinámicas familiares. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima.